Directamente es como si nosotros nos vamos a China, compramos algo que nos interesa y lo traemos acá y le ponemos tal vez una cajita, algún distintivo, nuestra marca y pare de contar. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene ese tipo de empresas? Comenzamos con lo que es las ventas brutas. A las ventas brutas lo que se le descuenta es todas las devoluciones, todas las devoluciones que nos han hecho los clientes, sea por mala calidad, sea por algún reclamo en especial o incapacidad de pago, etcétera. Entonces, todo lo que vendemos le quitamos las devoluciones sobre ventas. También le quitamos todos los descuentos que la empresa haya decidido implementar sobre las ventas realizadas. Entonces, como estamos hablando de ventas brutas y estamos hablando de deducciones que hacemos a ese importe de dinero, lo que nos queda como resultado es las llamadas ventas netas. Cuando hablamos entonces de la palabra neta, no estamos hablando de neta de impuestos, pero este es un tema bien importante que en nuestro país lo tenemos que aclarar. Ustedes saben que cualquier artículo que ustedes vendan tiene un precio y tienen una cantidad del artículo que venden y esto les genera sus ingresos totales o las ventas totales. En nuestro país, como parte de este precio, está el impuesto indirecto que se llama el impuesto al valor agregado, que su alícuota es el 13%. Entonces, lo que figura como precio al consumidor es un precio que incluye todos los costos que ha incurrido la empresa, más su ganancia, más un 13% que el fisco, por ley, obliga a las empresas a cobrar a los clientes, pero el impuesto es hacia los clientes, no es hacia la empresa. Lo único que hace la empresa es aumentar ese 13% al precio final, que es lo que el consumidor observa. Entonces, cuando el cliente paga por el artículo que está consumiendo, que lo está adquiriendo, paga con ese impuesto. ¿Qué hace la empresa? Cuando recibe producto de esta venta el 100% de los recursos, lo que hace es separar un 13% y lo guarda en una cuenta que se llama débito fiscal, para que después, neteando con la cuenta del crédito fiscal, se determina si va a haber un pago a favor del fisco o la empresa llega a compensar todo ese débito fiscal. Pero ese tema en positivo es otra cosa, no me interesa. Ahorita lo que me interesa es que del 100% de lo que ha vendido, 13% no le pertenece a la empresa y por lo tanto solamente le pertenece el 87% a la empresa. Y este 87% es para nosotros las ventas que está figurando en el estado de resultados. Entonces, en pocas palabras, en el estado de resultado, todos los conceptos, tanto por ingreso como de costo y gasto, son netos de IVA, o sea, se les ha sacado el IVA, sea por el lado del débito fiscal o por el lado del crédito fiscal, si es que nosotros estamos comprando algo con factura. Pero cuidado, repito una vez más, en el estado de resultados son valores netos de IVA. Y entonces, una vez que tenemos ese ingreso, esas ventas netos de IVA, lo que hacemos es deducir las devoluciones, deducir los descuentos y nos quedamos con las ventas netas. Pero espero que haya quedado claro el tratamiento impositivo que hacemos a los distintos conceptos que va a conformar nuestro estado de resultados. Ok.
Una vez que tenemos el costo de ventas, lo que tenemos que quitar ahora es cuánto nos ha costado los artículos que compramos y después los vendimos. Eso se denomina costo de ventas. Los repito una vez más, señores, para que quede claro. Este costo de ventas simboliza el costo que ustedes como empresa han incurrido para ir a comprar del fabricante los artículos que van a revender. Y lo que le han pagado al fabricante, le van a aumentar todos los otros costos que ustedes han incurrido. Por ejemplo, puede ser que han tenido que pagar pasajes, han tenido que incurrir en viáticos para viajar hasta China y traer el artículo, que han pagado seguros, que han pagado aranceles aduaneros, todo lo que han pagado hasta que este artículo ha llegado al almacén de su empresa y está listo para ser vendido. Pero obviamente cuando nosotros vamos y compramos del fabricante, de la fábrica, compramos considerando todos estos componentes que nos van a conformar, que van a constituir el costo de los artículos comprados. Se esperaría, y sería muy bueno, que todo lo que hemos importado lo vendamos en el año. Pero puede ser que no sea así. Entonces, toda esa importación, si estamos agarrando el ejemplo de China, hemos ido a China y hemos importado un conjunto de artículos, ¿no ve? Si estos artículos son vendidos en el año, entonces yo tengo que colocar en el estado de resultados cuánto me ha costado esos artículos que logré vender. Y eso representa el costo de venta. Y lo que no logré vender, lo que no vendo, ¿dónde está? Está guardado en el almacén. Y eso figura en los inventarios que tenemos en el balance general. Entonces, toda nuestra importación que hemos hecho de un tercero, de un fabricante, nos ha vendido artículos acabados, lo ideal sería que todo lo venda el mismo año. Pero si no lo logro vender, se van a partir en dos partes. Una parte que van a ir como costo de ventas y otra parte que van a ir a los almacenes. Ahora, ¿cómo van al estado de resultados como costo de ventas? Hay dos métodos en realidad para saber cómo calcular este costo de ventas. El primer método es el método directo, que implica que todos los meses, no es más, que todos los días, todos los meses durante el año, nosotros vamos llevando un registro dentro de la empresa donde conocemos de manera muy precisa cuántos artículos vendimos mes por mes, ¿no? Entonces yo puedo decir, en enero hemos vendido 10, en febrero hemos vendido 15, en marzo hemos vendido 30, en abril 40 y así sucesivamente mes por mes. Entonces, como yo sé cuántas unidades físicas vendí
cada mes, lo multiplico por su costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? Lo que les expliqué hace un momento. Es la sumatoria de todos los costos que ustedes han incurrido para traer esa mercadería y tenerla lista en su almacén para la venta. Entonces, de ahí ustedes determinan cuánto es el costo unitario de venta. Entonces, por decirles algo, puede ser que nos haya costado 5 pesos. 5 pesos nos ha costado cada artículo. Y por lo tanto, todo el costo total, el costo de ventas total será la multiplicación de 5 por 10, de 50. 15 por 5 nos dará 75, 150, 200, ¿no? Esto será cuánto me ha costado a mí como empresa estos 10 artículos que vendí en enero. ¿Cuánto me costó como empresa estos 15 artículos que he vendido en febrero, en marzo, abril, así sucesivamente? Entonces, para elaborar este método necesitamos información desagregada muy detallada, ¿no? Porque necesitamos así, mes por mes, viendo todas las ventas día por día y se van acumulando. El otro método es el método indirecto, que nos permite también hallar cuántas unidades en plata he vendido durante el año. Porque una cosa es que este sea mi costo de ventas, es decir, el costo que a mí me ha costado traer ese artículo y tenerlo en mi almacén, y otro es el precio. Yo puedo haber vendido cada artículo a 12 pesos, pero a mí me cuesta 5, ¿no? Entonces acá hay una diferencia que obviamente está determinada por las utilidades, porque no voy a vender al mismo precio que he comprado, ¿no? Tengo que ganar, tengo que pagar impuestos, tengo que retener el 13%, entonces por eso es que el precio siempre es mucho mayor que el costo de ventas. Entonces el método indirecto, de manera similar, lo que pretende es calcular cuántos artículos hemos vendido durante el año y a qué costo ha sido lo que hemos gastado en adquirir esos artículos. Entonces hace lo siguiente, agarra el inventario inicial de ese artículo con el cual empezamos el 1 de enero de cualquier año. Al inventario inicial lo que le añadimos son todas las compras que nosotros hicimos durante el año de ese artículo. Y le quito todas las unidades que vendí, o que le llamo las unidades de consumo. Y obviamente todas las compras que realicé en el año, todas las unidades que saqué del inventario y las fui a vender durante todo el año. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda al final del año lo que se llama el inventario final. Eso es lo que me queda. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa en esta parte del estado de resultados? Yo quiero saber cuánto me ha costado estos artículos que logré vender, cuánto me ha costado a mí. Entonces lo que hacemos es simple y llanamente una resta. Hacemos una resta o un despeje de esta variable que estamos llamando consumo y digo, esta variable que está restando aquí va a pasar al otro lado con el signo cambiado. Y este inventario final que está aquí con signo positivo va a venir con signo negativo a este otro lado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo que nos quedaría es el inventario inicial más las compras menos inventario final nos da la cantidad de artículos que vendimos en el año. Y eso es lo que aquí se expresa en el estado de resultados. Es un método más directo que está
acumulando información mes por mes. Si somos trabajadores o estamos empleados dentro de la empresa, es fácil conseguir esta información. Pero cuando no trabajamos dentro de la empresa, entonces tenemos que buscar fuentes de información indirecta que nos permita obtener el dato que queremos, ¿no? En ese sentido, volviendo otra vez a nuestras transparencias, una vez que sabemos cuánto es la cantidad de dinero o de ingreso, descontando estos otros dos conceptos y que nos queda por concepto de ventas netas, ahora calculamos el costo de ventas. Y el costo de ventas, utilizando el método indirecto, es igual al inventario inicial, lo que hemos dicho, más las compras, pero en las compras podemos tener estas pequeñas variaciones. O sea, podemos tener devoluciones sobre compras, porque yo como empresa estoy en mi derecho también al fabricante de devolverle artículos que están defectuosos, ¿no? Si por ejemplo voy y compro marcadores, los pruebo los marcadores, si hay marcadores que están secos, les digo, mire, se los devuelvo estos porque no me sirven. Entonces, el fabricante me cambiará, etcétera. Entonces, de todas las compras que hagamos, vamos a hacer una deducción de devoluciones de compras. Obviamente, si es que no vive. Y también le vamos a deducir el inventario final. Entonces, esto está otra vez replicando la ecuación que hace un momento hemos dicho, ¿no? Inventario inicial más compras menos inventario final, que nos da el total de las unidades que han sido sacadas del almacén y han sido vendidas, que en este caso le estamos llamando el costo de ventas. Entonces no necesitamos con este método estar anotando mes por mes, día por día, qué cantidad de artículos hemos vendido. Directamente lo hacemos a través de el movimiento que hemos tenido dentro del almacén. También podríamos añadir a las compras el transporte, los impuestos relacionados a la importación que hemos hecho, ¿no? Como otro ítem. Con esto, haciendo todas estas operaciones que tenemos, lo que tenemos es el costo de los artículos que han sido vendidos. Entonces, a las ventas netas, ahora le voy a quitar el costo de ventas. Y esa resta me va a dar lo que se denomina en términos genéricos, porque aquí está como si la empresa siempre tuviera utilidad, pero puede ser que tenga pérdida, ¿no? Esto en términos académicos se conoce como el margen bruto. El margen bruto. Que lo vamos a volver a retomar este concepto más adelante cuando veamos puntos de equilibrio. Entonces decimos utilidad bruta porque este margen es positivo. Y diremos pérdida bruta cuando este margen es de un número negativo. Pero obviamente a esta altura, pues sí o sí tendría que dar positivo, ¿no? Porque sería el colmo vender más barato de lo que me cuesta. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo vendo los marcadores y cada marcador lo vendo a 12 pesos, sería el colmo que mi costo de venta sea 15 para que me dé como margen bruto negativo, -3. O sea, aquí algo raro pasa, ¿no? Seguramente estaría lavando dinero para hacer este tipo de cosas. O sea, jamás la empresa podría vender a un precio de 12 cuando le cuesta 15 para perder 3 pesos. Eso está mal. Pero entonces, este margen bruto en condiciones normales siempre debería ser positivo, debería haber utilidad bruta. O sea, lo lógico es que la empresa esté vendiendo a 18 y le cueste 15 y por lo tanto tiene un margen bruto de 3. Así debería ser siempre, que haya un margen positivo y por lo tanto se llame margen bruto, utilidad bruta. Ok, pero acá no acaba la historia, ¿no ve? Porque aquí lo único que estamos haciendo es
descontar de los ingresos que hemos obtenido los importes de recursos que nosotros hemos empleado para comprar el artículo que hemos revendido. Pero en la empresa tenemos otras cosas más que hemos incurrido en el año, que otras cosas más. Aquí entran lo que hemos llamado los gastos. En la empresa, partiendo después de la utilidad bruta, tenemos un conjunto de gastos de operación, ¿no? Tenemos que pagarle al gerente, tengo que pagar al abogado, tengo que pagar a la secretaria, tengo que pagar al portero. En fin, tenemos un mundo de cosas que desde el punto de vista de la clasificación que ustedes manejen en la empresa, podrán llamarse gastos de explotación, gastos administrativos, gastos de venta. Los gastos de venta no es lo mismo que el costo de venta, cuidado. Los gastos de venta pueden ser alquileres que estamos pagando por la tienda donde vendemos, pueden ser las comisiones sobre ventas, lo que le pagamos al vendedor, puede ser la publicidad, otras cosas. No es lo mismo que costo de venta. El costo de venta es el costo de los artículos que nosotros vendimos y lo estamos reflejando como parte del costo que nosotros hemos incurrido al adquirir esos artículos. Entonces, al margen bruto que encontramos hace un momento, le quitamos todos estos gastos que estamos hablando. Aquí también podríamos manejar en función, como les digo, a los centros de costo que maneja la empresa, podríamos estar reduciendo servicios personales, podríamos estar reduciendo servicios no personales, podríamos estar diciendo materiales, podríamos estar diciendo impuestos, etc. Otra empresa también podría decir centros de costos de la gerencia general, el centro de costos de la gerencia administrativa, el centro de costos de la gerencia comercial, centro de costos de la gerencia técnica. Así podríamos también tener clasificado estos gastos. No me interesa en este momento decir cuál es la que vale. Todo depende con qué plan de cuentas trabaje cada empresa. Pero lo importante es que a la deducción que hicimos de nuestros ingresos menos los ítems, menos el valor que nos ha costado los ítems que hemos vendido, nos quedamos con un margen bruto. Y a ese margen bruto le seguimos quitando otros conceptos como los que estamos hablando como gastos. Una vez que hemos identificado y hicimos la resta, lo que obtenemos es el resultado operativo o llamado, me gusta más hablar de resultado que de utilidad, porque cuando hablo de utilidad ustedes pueden estar asociando de que siempre va a salir utilidad y a veces no sale utilidad. Entonces, cuando digo resultado, el resultado puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se llamará utilidad. Y si es negativo, se llama pérdida. Entonces, una vez que del resultado bruto, del margen bruto, quitamos estos conceptos de gasto, nos quedamos con el resultado operativo. ¿Y por qué se suele llamar operativo? Lo que pasa es de que, vamos a irnos a otra pizarra. Lo que pasa es que en las empresas solemos dividir en ingresos operativos y en ingresos no operativos. Los ingresos operativos son la principal fuente de generación de recursos de la empresa. Y estos ingresos tienen la característica que son recurrentes, es decir, que todos los días, todos los meses, todos los años se van a dar siempre. Y porque vienen de la razón de ser de la empresa. Entonces, si nuestra empresa es una panadería, los ingresos operativos van a venir de la venta de pan. ¿Ve? Y entonces van a venir un año tras de otro, siempre. Y ese va a ser el grueso o la parte más importante de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque somos panaderos y vendemos pan, así de sencillo. Y entonces,
¿Qué serían los ingresos no operativos? Los no operativos no son recurrentes. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los días aparecen, no todos los años se dan. Por ejemplo, como panadería podemos tener nuestra platita en una cuenta de ahorro. Y el banco, por la platita que tenemos en nuestra cuenta de ahorro, nos paga intereses, ¿no? Esos intereses forman parte de los ingresos que tiene la empresa. Pero esos ingresos no derivan de la razón de ser de la empresa. Si somos panaderos, no vivimos de ganar intereses en el banco. Ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es vender pan. Entonces, pero esos otros ingresos que estamos percibiendo, si bien no tienen nada que ver con la razón de ser de la empresa, no significa que no los tengamos que registrar, los registramos, pero los clasificamos en una bolsa diferente. Le decimos, estos son ingresos, pero que no son operativos, o sea, que no forman parte de la venta de pan, pero que igual los percibimos. Entonces, no son recurrentes porque no todos los meses, no todos los días, no todos los años, siempre vamos a tener plata en la cuenta de ahorro y nos van a pagar intereses. Puede ser que en algunos periodos no tengamos nada y en otros sí. Todo va a depender, ¿no? O puede haber también otros ingresos, qué sé yo, hemos vendido la manteca utilizada o desechada, lo hemos logrado vender a alguien para algún artículo. Esos ingresos que no tienen nada que ver con la venta de pan, también los registramos como no operativos. Entonces, de manera similar, los costos y los gastos también se los divide en dos partes, en operativos y no operativos. Y la lógica es similar. Cuando decimos costos y gastos operativos, tienen que ver con la razón de ser del negocio. Si somos panaderos, ¿qué estará entrando acá? Entrará la levadura, obviamente entrará la harina, el agua, todo lo que usamos para producir el artículo que vendemos. Y todos los meses, todos los días eso es lo que utilizamos. El queroseno para calentar el horno, cualquiera de esas cosas que se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque todos esos conceptos tienen que ver con la razón de ser de la empresa. Pero también tendrán otro tipo de gastos que no tienen nada que ver con el pan, pero sí se dan, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, a ver, que incurramos en un gasto que no estaba previsto, pero tenemos que pagarlo. No sé, a ver, resulta que el panadero ha, ha infringido cierta normatividad y le han aplicado una multa. En condiciones normales, pues no todos los años vamos a pagar multas. Sería el colmo que todos los años tengamos presupuesto para pagar multas. Entonces, una multa es algo esporádico, algo que se nos fue, algo que por accidente se dio. Entonces, ¿es un gasto? Sí es un gasto, pero no lo puedo mezclar con los gastos de todos los días, los propios del negocio. Entonces lo meto en otra bolsita que se llama no operativo, donde digo, este es un gasto que no es recurrente, no siempre se va a dar, pero lo tengo que registrar para que la empresa refleje todo el movimiento que ha tenido la empresa. Entonces, en esta primera parte que hemos visto de la descripción del estado de resultados, lo que está agarrando la transparencia está agarrando estos ingresos operativos y está agarrando estos costos y gastos operativos y los está restando. Y de la resta de lo que siempre es recurrente, es decir, de los ingresos operativos o las ventas operativas, menos los gastos operativos, ¿qué está generando? Está generando lo que estamos llamando el resultado operativo. Así estamos restando cosas similares. Ingresos que siempre se van a dar en la empresa por la venta de pan, menos costos y gastos que siempre se van a dar en la empresa por la fabricación de pan. Y eso me va a dar un resultado que estamos llamando operativo. ¿Ok? Entonces no se me olviden,
Esta es la lógica con la que se está armando el estado de resultados, haciendo una primera resta entre un bloque de ingresos operativos menos costos operativos y por lo tanto el resultado se denomina resultado operativo. Si les da un número positivo, entonces ya le pueden bautizar utilidad operativa. Y si les da un número negativo, dirá pérdida operativa. Ya depende de cada situación. Ok, sigamos. Una vez que tenemos entonces nuestro resultado operativo, ¿cómo sigue la historia? Ahora sí le aumento los otros ingresos no operativos. O sea, si ustedes advierten, no estoy mezclando con lo recurrente, con lo que siempre tengo en la empresa. Lo estoy separando. Entonces aquí le aumento los otros ingresos que no son operativos. Y le quito los otros gastos que no son operativos. Entonces en la parte superior hemos trabajado con todo lo recurrente. Y en estas otras dos líneas que acabamos de incorporar, estamos colocando los conceptos que no se repiten, que son contingenciales, es decir, son que pueden darse o no se pueden dar. Y normalmente no son muchos, o sea, no es que de aquí, o sea, no puede darse el caso de que esta empresa, sus ingresos no operativos sean mayores que los operativos, no puede darse el caso. Los ingresos operativos tienen que ser mucho más altos que los otros ingresos que no sean operativos. Puede ser, por decirles algo fácilmente, aquí está el 95% de sus ingresos y 5% son los otros ingresos que no son operativos. Tiene que haber así una abismal diferencia, ¿no? Y en la parte de los costos de manera similar. En la parte de los costos y los gastos que no son operativos, estos otros también van a ser chiquitos en comparación a los otros costos de venta, gastos de operación, gastos administrativos, gastos de venta. Ok. Una vez que entonces sumamos los otros ingresos y quitamos los otros gastos, vamos a encontrar lo que se denomina el resultado antes de gasto. Lo vamos a llamar así. No me gusta tanto este nombre. Vamos a modificar con ustedes. Me gusta que quede. Aquí lo vamos a poner resultado operativo. Aquí voy a poner el resultado antes de gastos, costos financieros e impuestos. Luego le voy a quitar gastos financieros y vamos a quedarnos con el resultado antes después. Ok, está mejor aquí. Y aquí le vamos a aclarar que esto es el IUE. Ok, vamos a la formato de presentación. Entonces, habíamos hablado del resultado operativo, le aumentamos los otros ingresos no operativos, los otros gastos no operativos y encontramos el resultado antes de gastos financieros, antes de impuestos. Cuando estoy hablando de impuestos, no estoy hablando del IT, no estoy hablando del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, a la propiedad de vehículos, no. Estoy hablando del IUE, del impuesto a las utilidades de la empresa. Entonces, lo que estamos diciendo en pocas palabras,
Hasta aquí hemos encontrado un resultado al cual no le hemos quitado todavía los intereses y tampoco le hemos quitado los impuestos relativos a la utilidad. La siguiente línea es que le quito los intereses. Si la empresa tiene deuda, habrá intereses, ¿no? Si no hay deuda, pues no hay intereses, no habrá nada en esta fila. Le quito los intereses y nos quedamos con el resultado antes de impuestos. Significa que todavía no he quitado impuestos. Acto seguido, le quito los impuestos, pero repito, me refiero al impuesto a las utilidades de la empresa, que en nuestro país tiene una alícuota del 25%. Y una vez que le quito los impuestos, ¿con qué nos quedamos? Con el llamado resultado neto de gestión. O sea, me está diciendo la última fila que determina cuál es el resultado de haber hecho todos los ingresos que ha percibido la empresa, le he quitado todos los costos y gastos que ha incluido la empresa, todos, absolutamente todos, y cuánto me ha quedado. Ese cuánto me he quedado al final del año, al final del mes, al final del semestre, conforme al periodo que ustedes están elaborando su estado de resultados, si es positivo, se llamará utilidad neta de gestión. Y si es negativo, en este caso sería pérdida neta de gestión. Y para no estarme haciendo problema de que si es positivo o si es negativo, de manera general, hablamos de resultado neto de gestión. Y esta es la cifra que va a ir a parar, ¿a dónde? Va a ir a parar al balance general. ¿En qué parte? En la parte del patrimonio neto. Ahí va a ir el resultado neto de gestión, como un número positivo o como un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alguien tiene una pregunta, la puede hacer, caso contrario, seguimos avanzando. Licenciado, buenas noches. En el caso de la reserva legal, ¿Qué tiene? no vamos a... ¿dónde lo sacaríamos? A ver, señorita, reserva legal. ¿Qué naturaleza tiene esa cuenta? Patrimonial. El patrimonio. Entonces, no tiene nada que ver en este estado de resultados. En el estado que estamos explicando, solamente metemos los ingresos y los costos y gastos que ha incurrido la empresa. Nada más. No puede existir una cuenta del patrimonio, no puede existir aquí una cuenta del activo, no puede existir una cuenta del pasivo. No tiene nada que ver este reporte. Este reporte es cuánto de recursos has metido a la empresa y cuántos de recursos has erogado por parte de la empresa. Y dime cuánto te ha quedado al final. Así de sencillo. Cuando veamos el tema de política de dividendos, ahí sí les voy a explicar qué hacen los propietarios, qué hacen los accionistas una vez que ya saben que han ganado. O sea, toman decisiones sobre este resultado final, sobre esto. Como va a ir a parar al balance general, al patrimonio neto, habrá una decisión que tomarán los accionistas y dirán, ¿y ahora qué hacemos con la utilidad? ¿Nos repartimos todo? ¿Dejamos algo para reinvertir dentro de la empresa? ¿O qué dice la norma? Y ahí entra en acción lo que dice nuestra normatividad vigente. Usted, señor empresa, siempre que usted haya sacado utilidad, debe dejar el 5% dentro de su empresa. Sí o sí. Solo en el caso que haya habido utilidad. Y si ha habido pérdida, no, pues no se aplica eso. Entonces, ese es el concepto de la reserva legal. Pero ¿de dónde están haciendo eso? Está saliendo del resultado neto. Pero el que yo reinvierta este porcentaje en la empresa, de ninguna manera me va a afectar mi estado de resultados, porque esto ya está cerrado, está totalmente cerrado y he determinado cuál es el resultado de haber hecho la resta entre los ingresos menos costos y gastos, y ya está. Pero no va a venir aquí una fila donde diga en algún lugar reserva legal, no puede existir.
Porque la reserva legal es eso, reserva. Está reflejando qué parte de la utilidad se está quedando dentro de la empresa. Con el resto, hagan lo que quieran. Páguense dividendos. Si quieren, también lo pueden dejar dentro de la empresa, lo que quieran. Pero no tiene nada que ver esa cuenta dentro de lo que estamos explicando como el estado de resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta más? Sí, muchas gracias. ¿Qué más? Repito, no estamos aprendiendo contabilidad, pero sí lo que estamos haciendo es a saber cuál es el significado de la información que me está trayendo este reporte. Porque como financieros debemos tener clara la figura, cuál es la estructura y qué información está en qué parte para poder extractar de acuerdo al indicador que quisiéramos o a lo que queremos analizar. Ok, si no hay más preguntas, sigamos. Dice, perdón, que le corto. Dime. Después del resultado operativo, lo que viene, otros ingresos y otros gastos, es del no operativo. Ese sí o sí se les resta. Sí. Y también este gasto operativo nunca puede ser más alto que el resultado operativo, ¿verdad? No, a ver. Aquí acá lo que estamos hablando es de que esos otros ingresos que no son operativos, los tienes que sumar. ¿No ve? Porque son recursos a favor que ha generado la empresa. Que no forman parte de la venta del pan, sí, pero son los intereses que decíamos que nos han pagado, pero que son ingresos. Podrán ser poquitos, podrán ser insignificantes en cuanto a su monto, podrán darse ciertas ocasiones y en otras no. Ese es otro tema, pero lo importante es que son ingresos y por eso los sumamos. Y en los otros gastos que también son no operativos, que no tienen que ver nada con el proceso productivo o con la actividad que nosotros realizamos, pero que se han dado por X, Z motivo. Entonces, ¿cómo nos afecta? Nos afecta de manera negativa. Pero lo que yo les decía es que aquí arriba nosotros teníamos las ventas netas o lo que llamamos los ingresos operativos, ¿no ve? Después le hemos quitado los costos de venta y le hemos quitado todo el conjunto de gastos. Todo esto son también operativos. Pero lo normal o normal en cualquier empresa es que estos ingresos no operativos siempre son más chiquitos que los ingresos operativos. Y que estos otros gastos no operativos son también más chiquitos que estos costos y gastos operativos. ¿Por qué? Porque estos son los que siempre se van a dar en la empresa. Son los más importantes, son los más significativos. Pero en cambio estas otras dos líneas puede ser que se den y si se dan son por importes generalmente bastante reducidos. Eso quiero decir. ¿Ya? Gracias, Luis. Dicen, ¿los gastos financieros no sería parte de los gastos de operación? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no es parte de los gastos de operación? Porque lo que estamos volviendo otra vez, en los operativos es que sí o sí siempre se van a dar y forman parte del negocio. Los intereses no pueden formar parte del negocio, porque si forma parte del negocio estaríamos diciendo todas las empresas sí o sí tienen que prestarse. Y ese es un tema de financiamiento, ese es un tema de decisión de la empresa. Si una empresa no tiene costos financieros, no tiene por qué entrar en lo que siempre gasta, no tiene que por qué entrar. Entonces, para no mezclar una decisión que es netamente de financiamiento, porque una empresa puede ver como fuente de financiamiento la conveniencia de prestarse plata
o poner plata a los socios o los propietarios. Es su decisión. Y si decide prestarse, entonces pagará intereses. Pero no puede ser que la regla sea que todas las empresas sí o sí necesitan prestarse para fabricar pan. Porque si fuese así, entonces todos estos gastos financieros tendríamos que subirlos aquí y tendríamos que poner acá gastos financieros. Y eso estaría distorsionando la imagen. ¿Por qué? Porque estaríamos obligando a que toda empresa sí o sí deba prestarse. Entonces, para no mezclar eso, es que en el bloque de operativos metemos todos los conceptos que nosotros erogamos para fabricar los panes. Y si hay una panadería que ha decidido prestarse plata, perfecto, que pague sus intereses, pero los separamos de manera totalmente nítida, así como lo hemos hecho ahorita, los sacamos de manera separada para mostrar claramente que esta empresa tiene gastos financieros y está pagando intereses por un préstamo que se ha hecho. Y la empresa que no se ha prestado nada, pues será cero este nivel y no registrará en absoluto. Pero lo que no puedo hacer es mezclarlo con los otros costos que siempre se utiliza para fabricar el pan. Pero no puede ser una obligación para fabricar el pan tener que prestarse y por lo tanto formar partes los intereses como parte de los costos de operativos o los gastos operativos. ¿Sí me explicó? Por eso se separa, para no mezclarlo. ¿Qué pregunta más? Perdón. Hablemos entonces ahora de lo que es una empresa industrial. A diferencia de la otra, que habíamos hablado de una empresa comercial, en la empresa comercial, yo les decía, este tipo de empresas lo que hace es comprar un artículo ya acabado o producto terminado y los revendemos, ¿no? Es como les decía, si necesitamos marcadores, vamos donde el proveedor, compramos por docena marcadores o por caja, obviamente nos van a dar más barato y a esos costos que estoy pagando por la compra de los marcadores le aumento todos los gastos que he incurrido por el alquiler de mi tienda, por la publicidad, por la distribución, etc. En cambio, cuando hablamos de la empresa industrial tiene procesos y el proceso productivo normalmente lo podríamos simbolizar así, ¿no? Tomando en cuenta la clasificación de costos que hicimos en la anterior clase, ¿se acuerda? Entonces, por aquí metemos todos los insumos o materia prima que tiene la empresa. Entonces, los materiales directos son la materia prima. Si estamos hablando de tanto de pan, aquí está la harina, aquí está la manteca, aquí está el agua, etc. Luego viene la mano de obra directa y luego vienen los costos indirectos. Y resultado, sacamos los pancitos, unas sarnitas. Entonces aquí hay un proceso de transformación que transforman un conjunto de insumos en un producto terminado. Por ello es que tiene una diferencia hasta la mitad de la estructura del estado de resultados que antes hemos explicado, como vamos a ver. Entonces, en la primera parte es lo mismo. Hay unas ventas brutas, las devoluciones sobre ventas, es decir, todo lo que al panadero le han devuelto por panes en mal estado, etc. Y también todos los descuentos que el panadero haya realizado a sus clientes. Y después nos quedamos con las ventas netas. Ahora, en vez de colocar aquí el costo de ventas, ¿qué tenemos que colocar? El costo de producción de los artículos que hemos vendido. O sea, ahora tenemos que colocar
¿cuánto me ha costado fabricar los artículos que hemos vendido? En el fondo es lo mismo que el costo de ventas, pero lo estamos haciendo un pequeño matiz. El costo de ventas es lo que nosotros hemos incursionado, hemos generado como costo por ir a comprar artículos ya terminados. En cambio, en la industria estamos colocando cuánto nos ha costado fabricar el artículo que estamos vendiendo. Ahora, para este efecto, lo que vamos a hacer es trabajar con un estado financiero auxiliar del estado de resultados. Ese reporte o libro o reporte o informe que nos da la contabilidad como estado auxiliar, estado financiero auxiliar, lo vamos a llamar como el costo de producción de productos terminados. Miren, aquí estamos utilizando casi la misma lógica del costo de ventas con el método indirecto, porque agarramos el inventario inicial de productos terminados, le aumento el costo de producción de artículos terminados y le quito el inventario final de productos terminados. Ahora, lo que tenemos que explicar es de dónde sacamos este costo de producción de artículos terminados. Y eso se va a dar, como les digo, de este otro reporte, que es un estado financiero complementario y que se llama el costo de producción de los artículos terminados. Este nos dice paso a paso cuánto nosotros hemos gastado en fabricar el artículo. Y la lógica es muy similar a la que hemos visto, la que vimos en el método indirecto. Agarramos primero el inventario de materia prima. O sea, utilizamos el inventario inicial de materia prima. Le añado todas las compras de materia prima y le quito el inventario final de materia prima. ¿Qué es lo que obtenemos? La materia prima consumida o la materia prima utilizada durante el año, ¿no? A esto le añado la mano de obra directa. Si sumamos la materia prima más la mano de obra directa, nos quedamos con el llamado costo primo. Ya lo explicamos también en la anterior clase. Al costo primo, o en otras palabras, a la materia prima, a la mano de obra directa, le aumento los indirectos y tenemos el costo de fabricación o llamado costo de manufactura. Pero, como ustedes saben, en la industria tenemos tres tipos de inventario, ¿no ven? Tenemos el inventario de materia prima, tenemos el inventario de productos en proceso y el inventario de productos terminados. Entonces, todo lo que hablamos aquí corresponde acá, al inventario de materia prima. Todo lo que hablamos de productos en proceso, ahora lo vamos a explicar y que nos proporciona esto. Y al final, lo que nos vamos a quedar con los productos terminados. Entonces, significa que hay artículos que están en proceso de fabricación que está a medias. Eso es lo que significa productos en proceso, que están a medio armar, a medio fabricar, ¿no? Entonces, al costo total de fabricación, lo que le vamos a añadir es el inventario inicial de productos en proceso y le vamos a quitar el inventario final de productos en proceso. Y producto de todas estas operaciones de suma y resta, lo que vamos a sacar es cuánto nos ha costado fabricar los productos terminados que hemos vendido. No el total de la producción, sino los artículos terminados que han sido objeto de venta durante la gestión, durante el periodo que están elaborando su estado de resultados. Una vez que tenemos ello, ya podemos saltar a lo que continúa en el formato del estado de resultados y decir, una vez que tenemos explicado de dónde ha nacido esta línea que dice costo de producción de productos terminados, encontramos el llamado
margen bruto. Y al margen bruto, como hemos explicado hace un momento, procedemos a quitarle los otros gastos conforme a los centros de costos que ustedes tengan. Encontramos el resultado operativo, los otros ingresos, los otros gastos, todo lo demás y la explicación que anteriormente les he dado se mantiene. Acá la única diferencia en el estado de resultados de una industria es esta parte relativa a los costos de producción, a los costos de fabricación de los artículos que han vendido. Entonces, de una vez vamos a cambiar esto también, no me gusta. A este le vamos a llamar margen bruto. Ya. Y aquí también le voy a colocar margen bruto para las futuras generaciones que vengan. Okay. Ahora, como tarea para el día miércoles hasta las 6 de la tarde, me van a enviarle al ayudante cuál es la estructura tipo, del estado de resultados de una empresa de servicios. O sea, ya hemos visto cuál es el estado de resultados de la empresa industrial. Ya hemos visto de la empresa comercial, compra y vende artículos. Ahora quiero que ustedes me investiguen y me digan cómo es la estructura tipo de una empresa de servicios. Los servicios pueden ser los servicios de consultoría, los servicios de seguro, servicios financieros, de cualquier tipo de servicios, o sea que no es tangible. Yo no puedo estocar consultores, no puedo estocar manuales de procedimientos, etcétera, ¿no? Es muy diferente la forma de trabajo frente a lo que es una empresa comercial y frente a lo que es una empresa industrial. Ok. Entonces, hasta aquí lo veremos, chicos. Nos veremos el día miércoles. Vamos a aprender a hacer, vamos a explicar lo que es otro estado de resultados, que va a ser el estado de origen y aplicación de fondos, y el estado de cambios en la situación financiera. Ahí vamos a trabajar. Les voy a mandar mañana un archivo donde vamos a tener información de 2 balances consecutivos y sobre ese balance es que vamos a empezar a trabajar o vamos a explicar en qué consiste ese tercer estado financiero que nos toca explicar. El estado de origen y aplicación de fondos, ¿ok? Bueno, chicos, no se olviden la tarea hasta el miércoles a las 6 de la tarde se lo envían al ayudante. Él me está acumulando los ejercicios o tareas que les doy en clases. Cuídense, muchachos, nos vemos el miércoles. Hasta luego, Hasta licenciado. luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao, José. Luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, Lidia. licenciado. Que vaya bien.